Bienvenidos a Tinta y Liderazgo, el podcast donde las historias se inspiran, las ideas se convierten en acción y los sueños literarios toman forma. Soy Samuel Acosta Hinoa, escritor y motivador dominicano, y este espacio fue creado para ti, lectores apasionados, escritores en crecimiento y soñadores que buscan abrirse camino en el mundo literario. Aquí conversaremos con profesionales y líderes en el ámbito literario, social, educativo, editorial, entre otros senderos, quienes compartirán herramientas reales para ayudarte a convertir tu voz en una fuerza transformadora. Porque escribir no es solo crear libros, es abrir caminos, tender puentes y construir futuro a través de las palabras. Hola mi gente bonita, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Tinta y Liderazgo Podcast. Hemos llegado al episodio número 16 de nuestra primera temporada, bueno, con un tema que nos invita a cada uno de nosotros a poder reflexionar sobre la forma en que hablamos, por así decirlo, mi gente bella. Aprenderemos bastante dentro de este episodio y nos conectaremos realmente con nuestras lenguas madres y con nuestros pueblos. Bueno, mi gente bonita, este episodio tan bonito tiene como título Juicio Lingüístico. Aquí va. ¿Existe una forma correcta de hablar en español? Bueno, mi gente bella, en este episodio descubriremos esa gran respuesta con esta gran invitada. Será un espacio para reflexionar cómo el lenguaje puede influir en nuestra identidad, en nuestra autoestima y en la manera en cómo construimos de forma auténtica y solidaria comunidad. Bueno, mi gente bella, tenemos a una gran invitada de lujo al cual admiro, quiero bastante, alguien que es de mi patio. Mi patio es la República Dominicana, mi gente bella. Dominicano, patria aquí presente, Plátano Power. Esta gran invitada, su nombre es Ana Machena Segura. Es una escritora, lingüística, educadora e investigadora dominicana con una destacada trayectoria en estudio del idioma y sus enseñanzas. Ella es nacida en Azua, República Dominicana, y reside en esa bella isla, esa bella nación de Puerto Rico desde 1984. Ana se ha formado en la Universidad de Puerto Rico, donde se ha desempeñado y desarrollado una sólida carrera académica en lingüística y educación. Ha sido profesora a nivel graduado, investigadora y líder académica, aportando significativamente a la comprensión del lenguaje desde una perspectiva cultural y educativa. Además, su trabajo literario y su participación en espacios internacionales la posicionan como una voz clave en la reflexión sobre el lenguaje, identidad y cultura en el mundo hispanohablante. Pero no solamente obstante, mi gente bonita, aquí también aprenderemos más de ella, porque además de todos los títulos que ella tiene, es un gran ser humano que conecta desde la esencia y lo más bonito, que comparte sus saberes sin esperar nada a cambio. Bueno, mi gente bella, le damos el micrófono virtual a gran ser humano que quiero bastante, Ana. Bienvenida a Tinta y Liderazgo. El micrófono virtual es completamente tuyo, amiga. Gracias, Samuel. Wow, con esa introducción, sin duda me tienes mucho cariño, de verdad. Te agradezco el amor que le pones a tu trabajo, las palabras hermosas hacia mi persona. Creo que compartimos ese amor hacia la cultura, hacia la lengua, el amor hacia nuestra identidad caribeña, dominicana. Y te felicito por el hermoso trabajo que estás haciendo. Importante, como te comentaba ahorita, tan necesario, porque esto es otra manera de recibir conocimiento. Y qué bueno que tenemos esta oportunidad de estos trabajos como jóvenes como tú, que nos permiten llegar a ese público amplio que a lo mejor no podía tomar un curso de lingüística o de neurolingüística, sociolingüística, y aquí tú se lo pones en bandeja de plata. Me parece muy, muy loable y de verdad te admiro y te respeto por todo lo que haces. Muchas gracias por estar aquí, por traerme ante tus invitados. Buenas tardes, tengan Muchísimas todos. gracias.
Muchísimas gracias. Ya esta gran señora la conocí, no me acuerdo si fue en el 2022 o el 21, fue en la Feria del Libro de aquí en Nueva York. 2020, ahí está, 2020, y desde ahí me enamoré del tema, me enamoré de este gran ser humano, y es como que no puedo dejar de aprender de usted. Y muchísimas Gracias. gracias por haber posado la fe dentro de esto tan bonito. Y pues sí, para comenzar, sí me gustaría que pudiera compartir. ¿Recuerda en el momento en el que comenzaste a notar que el lenguaje no solamente se comunica, sino que también pueda generar un perjuicio o desigualdad? Porque sabemos desde tu experiencia como dominicana viviendo en esa bella cultura de Puerto Rico, que has vivido o has presenciado situaciones de perjuicio lingüístico de forma directa o así por decirlo, indirecta. Mira, has hecho una introducción que abarca muchísimos asuntos pertinentes aquí. Yo te puedo decir, empezando por la primera pregunta, porque tienes varias preguntas aquí, que uno, cuando uno es usuario de la lengua y uno está en su tierra, como es lo que todo el mundo escucha y dice, uno no está consciente de esa identidad, de esa cualidad de la lengua donde tú te sientes o incluido o excluido o igual o diferente. Uno no está porque uno se entiende y uno comparte unas características lingüísticas. Cuando tú emigras, como el caso nuestro, precisamente es la lengua lo primero, lo más evidente que distingue a uno. Porque, por ejemplo, Puerto Rico, que yo vengo acá, es caribeño, parte de este archipiélago de las Antillas. Somos racialmente muy parecidos, nuestra cultura es muy parecida, pero cuando abrimos la boca, inmediatamente asoman las diferencias, sobre todo cuando uno está todavía, ¿verdad? Reciente, 4 o 5 años de haber llegado. Incluso hay personas que pueden estar aquí 30, 40 años y han venido adultos y su acento, lo que llamamos acento, que no es acento, después hablamos ahorita de eso, se mantiene todavía como su lengua nativa. Así que la lengua migra con uno. La Mm, lengua no se despega de uno. Así que la lengua es lo más evidente como un distintivo identitario que está ahí a flor de piel del ser humano. Entonces ahí es que uno empieza a decir, wow, cuando te señalan, ¿y por qué tú dices así? ¿Y por qué tú lo llamas así? ¿Por qué tú pronuncias esto así? Entonces ahí uno empieza a hacer un acto de conciencia como hablante, como usuario. ¿Y por qué dicen por qué? ¿Y por qué dicen por qué? ¿Y, o por qué dicen por qué? Entonces uno empieza a decir, wow, yo no sabía que yo decía por qué, porque la gente dice por qué, pero cree que dice por qué. Igualmente el que dice por qué, cree que dice con R. Entonces, uno empieza a hacer ese ejercicio de introspección de tú frente al otro. Y ahí uno empieza a hacer ese acto de conciencia, que es muy importante, se llama la conciencia lingüística y que es un tema de materia de estudio que está ausente de los libros y de las clases de lengua, que es importantísimo para tú poder entender y dejarte imbuir de la lengua. mm, Entonces, imagínate tú más allá, yo estudio, me formo como maestra de español entro al sistema público de Puerto Rico y luego sigo mis estudios graduados y me hago lingüista. Entonces ya tengo ya una conciencia mucho mayor, ya sistemática, ya académica, donde todavía puedo ir más al detalle, a los niveles profundos de la lengua, donde las diferencias son aún mayores, porque no solamente es la pronunciación, es la entonación, es la mm, forma. ¿Por qué decimos galletica y galletita, mm, por ejemplo? O en el léxico, ¿por qué decimos parcha, chinola, passion fruit, pasionaria? Entonces uno tiene que entrar en una serie de conocimientos que son culturales, que son más allá de la lengua. Y por eso la lengua es tan importante, porque no es gramática, no es aprender algo sobre la lengua. Es que cada vez que tú aprendes algo sobre la lengua, estás aprendiendo algo sobre la cultura y sobre la identidad, porque detrás de cada rasgo lingüístico hay una historia cultural. mm.
Impresionante, totalmente. Aquí algo rescate tan bello y tan poderoso que cuando uno emigra, ahí lo mencionó, arrastra, bueno, por así decirlo, su lengua, su pueblo, su cultura, su Ya. identidad. Es algo tan bello. Yo te lo digo y a mí se me erizan los vellos porque tú dejas tu casa, familia, costumbres, probablemente, tus amigos, primos, lo que hacías. Mm, Tú la traes contigo. Yo creo que es lo único íntegro que te llevas. Y mm, está contigo y te acompaña. Y uno, sin darse cuenta, cuando uno emigra, uno se aferra a la lengua precisamente como un elemento identitario que te remite a tu origen, a tus raíces. mm. Porque qué lindo cuando tú oyes a alguien que te identificas rápido, ese dominicano. Ese- Es como que, ay, aquí hay un igual a mí. Mira, cortito, yo hoy estuve dando un adiestramiento en una escuela sobre el uso de la inteligencia artificial y el impacto en la educación. Y cuando yo estoy presentándome y está ahí, siempre hago que se presente la gente y me diga, esta señora que habla, y yo digo, ¿de dónde usted es? Me dice, yo soy dominicana, de Miche. Y yo, así. Me dice, ¿cómo usted se dio cuenta? Y yo, mi amor, porque esa es mi propia lengua materna. Ay, no puede ser. Y yo, sí puede ser. Entonces, imagínate, la lengua en ese momento sirve rápido como un vínculo, como un clic que te une a esa persona. Y eso posibilita muchas cosas. La empatía se da inmediato. Y sabes que me conecta bastante porque es como que nosotros, cuando venimos del patio, o sea, independientemente de que estemos en Puerto Rico o en otra nación donde migremos y demás, es como en el momento que escuchamos a esa persona solamente decir una par de sílabas o una oración, sabemos de qué provincia pertenece, sea del Cibao, sea de aquí a allá, o puede ser si es una persona de Colombia, el colombiano sabe de dónde pertenece esa persona, solamente Así es. escuchando. Y mira que Colombia es un país tan grande que por lo menos tiene unas 15 zonas dialectales diferenciadas. Y si tú buscas los videos de cómo hablan en Colombia, te vas a encontrar la representación de 15 entonaciones distintas. Y ellos Mm, saben distinguir rápido. Ah, tú eres paisa, tú eres... Y tú dices, wow. El autóctono lo puedes reconocer. El que no esté allí, pues simplemente distingue, sabe, ¿verdad? Dice, ah, pues sí, colombiano. Pero no te puede decir de la costa, es costeño, es de la montaña, pero el que vive allí conoce y sabe toda esa información. Es así. impresionante, impresionante Es un sello, totalmente. es como un filtro que se manifiesta, yo digo hasta por los poros, porque nosotros los caribeños que gesticulamos tanto como yo estoy aquí haciendo, la lengua es precisamente ese canal de tú decir, yo soy caribeña, esta es mi lengua y de esta forma me comunico. Hay un mensaje, hay un metamensaje en todo el performance que tú haces al momento de comunicarte. Bueno, querida amiga, para quienes nos escuchan, ¿cómo podrías explicar de una forma sencilla qué es el perjuicio lingüístico? En muchos espacios se habla de, entre comillas, un español perfecto. Me gustaría que ampliaras un poquito sobre ello. Voy a empezar por lo último para llegar al prejuicio lingüístico. Si en la lingüística moderna no reconoce ninguna lengua perfecta, para la lingüística moderna todos los idiomas, todas las lenguas, todos los códigos son mecanismos de comunicación humana estamos hablando. Por lo tanto, desde esa perspectiva humana, todo código, todo sistema lingüístico es válido porque es el que tú aprendiste, es tu lengua materna con el que tú aprendiste a comunicarte. Y ahí tienes todo codificado toda tu vida. Por lo tanto, ese concepto de español perfecto, español estándar, no existe. Eso Mm, pertenece a la gramática tradicional que ya traía unas categorías de la sociología del clase alta, clase media, clase baja, y así es la lengua, la norma culta, la norma inculta, la norma popular. Entonces hemos traído unos conceptos de las sociologías aplicando la lingüística que no son criterios mm, lingüísticos. En la lengua tenemos registros, tenemos un registro formal, oculto, semiculto y un registro informal. Entonces, todavía eso está en los libros un poco quizás subdesarrollado por diferentes cuestiones. El ser humano no cambia con rapidez y los cambios sociales se tardan mucho. Así que nos ha costado mucho y solamente cuando uno toma estos cursos de lingüística se expone a este tipo de conocimiento. A veces uno es víctima y hasta utiliza esos conceptos. Ay,
la lengua culta. Entonces, eso de tú hablas mal, tú hablas bien, eso en la lingüística moderna no existe. Lo que existe Mm, son diversidad de lectos, distintos registros de comunicación. ¿Qué lo determina? El contexto comunicativo. Tú no te comunicas igual en una academia, en un salón de clase, en una conferencia, en un cine, una fiesta en la playa, una funeraria, en un teatro. O sea, el espacio nada más condiciona la lengua. También condiciona la lengua los contextos sociales, por ejemplo, tu educación, preparación académica, el tema del que hablas, la gente, tu audiencia, también condiciona la lengua. Tú no hablas igual con un niño, con un joven, con un adulto, con una persona mayor. Tú no hablas igual con una persona desconocida que con una conocida, que con un familiar, que con un vecino. Todos son factores extralingüísticos que condicionan la lengua. Y eso es por ponerte un ejemplo, hay muchísimos más. Hasta la salud condiciona la comunicación. No es lo mismo dar clase con un dolor de muela o de cabeza que tú en un buen estado de salud. O sea, fíjate todo. Entonces hoy la lingüística reconoce toda la diversidad de factores que influyen. Entonces, como hemos heredado malamente esos constructos sociales que vienen de la sociología, y que vienen de una aristocracia también, ¿verdad? Que nuestra lengua nace dentro de esos conceptos aristocráticos hegemónicos, pues los hemos transferido a la lingüística y no debe de ser. Y ahí entonces nace el prejuicio. ¿Por qué? Porque hay unas personas que hablan bien y otras hablan mal. Entonces el prejuicio es contra los que hablan mal. mm, ¿Y quiénes son los que hablan mal generalmente, según estas posturas? Pues la gente pobre, los inmigrantes, la gente con poca exposición a la escolaridad, la gente de la zona rural versus la gente de la zona urbana, los mm, grupos, subculturas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí los reggaetoneros o de música urbana. Entonces, ¿qué derecho nos da a nosotros de decir, de tildar, de etiquetar que tú hablas mal o peor que yo solo porque son distintos? Hay un documento que estableció la UNESCO en el 1996 como una iniciativa de varias organizaciones que establecieron los derechos lingüísticos. Hay un documento que establece los derechos, tiene 34 artículos y es un documento que casi nadie conoce. Y ahí tú te das cuenta cuando tú lees ese documento cuánto violamos, cuánto agredimos la lengua y por ser la lengua parte de la persona, directamente agredimos a la. Entonces, el prejuicio es tomar decisiones respecto a una persona solo por cómo se expresa. Si se come la G, ese es un bruto, ese no ha estudiado, ese no sabe de letra. No, esa es una manifestación lingüística propia de una zona, no solamente en República Dominicana, hay muchas zonas hispánicas. Se lide la S, porque es un fenómeno del latín. Si uno tiene ese conocimiento de la historia de la lengua, la supresión de la S es antiquísima. No tiene nada que ver con inteligencia ni con educación. Tiene que ver con formas de hablar distintas según los lugares donde ocurre la comunicación. Entonces, nosotros tomamos muchas decisiones respecto a esos conocimientos lingüísticos. Creemos que los adultos hablamos mejor que los mayores o los niños. Creemos que los que hemos estudiado hablamos mejores, por lo tanto tenemos más poder que los que no han tenido oportunidad de estudiar. No, esas categorías la lingüística las ha eliminado, las ha deconstruido. ¿Para qué? Para hacer una cuestión más democrática. Las lenguas son mecanismos de comunicación. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros pedagógicamente hablando? Que la persona conozca la mayor cantidad posible de lectos o registros. ¿Para qué? Para que se pueda comunicar sin interferencia, sin agredir, sin humillar, sin hacer sentir mal a la otra persona en todas las posibles modalidades que uno pueda conocer. Que tú puedas hablar con un niño, con el conserje, con el viejito que está en el parque paseando el perro, porque a fin de cuentas, ¿qué es lo más importante? Que nos comuniquemos. Entonces, el prejuicio es ya una barrera, no lingüística, es sociológica, traída a la lingüística, que no nos permite una sana y buena convivencia. ¿Y a qué aspiramos en mm, los seres humanos? Una sana y buena impresionante. convivencia. Me erizó la piel, porque es como que la forma, vamos a decir, en cómo me comunico con mi mamá, no es la misma forma como me comunico con mis amigos o compañeros de trabajo, o cuando voy para una presentación en una feria de libros, no es la misma forma, o y es algo bien impresionante, hasta con mis sobrinos también, no me comunico de la misma forma con ellos, y es como Cada ese uno desarrolla respeto.
unas estrategias distintas, personalidad de cada uno, según los intereses de cada uno, según la interacción que tú tienes con ellos, si compartes más con unos y menos con otros por diversas razones, todo es tan particularizado que es una maravilla. Es una belleza total, total. Y ahí vamos a decir, con mi pareja actual, y ahí, para que el pueblo sepa, tengo una relación con un gran ser humano desde hace 7 años. Y con esta persona, en el momento que yo empiezo a hablarle de una forma, vamos a decir, motivacional, me dice: "Samuel, no me hables como motivador, háblame con Samuel". Y ahí yo entendí en ese momento: "Samuel, espérate, agárrate, háblale como tú le hablas a tu pareja". Hay que hacer unas adaptaciones lingüísticas según el contexto. Totalmente. Tiene mi voto. Ay, Dios santo. Y, bueno, y sí me gustaría, bueno, hacerle como esta pregunta, porque sí sabemos que instituciones como la Real Academia de Español establece como lo que viene siendo normas sobre el idioma desde su perspectiva. ¿Cómo deberíamos entender ese error? ¿Como una guía o como una autoridad o como una forma de regular la cultura, por así decirlo? Ha sido todo eso en diferentes momentos. Recuerda que la Real Academia de la Lengua de España, ¿verdad? La primera que surge, nace en un momento donde la aristocracia, el gobierno es la monarquía, y está en el momento en que España se está expandiendo como imperio Mm, alrededor del mundo. Recuerda que España fue en un momento dado una gran metrópoli, ¿verdad? Una gran sí. nación imperialista. Tuvo toda el África del Norte, América completo prácticamente, porque recuerda que hasta Estados Unidos, la mitad hacia el sur, toda esa parte pertenecía a México. Estuvo en Asia, las Filipinas. España fue un gran imperio. Entonces, cuando nace la academia, ¿cómo nace? Nace con un eslogan que dice limpia, brillo y de esplendor, la lengua del imperio. Ahí había una intención política, ahí había un propósito político. Y en ese momento quizás era necesario porque estaban haciendo el español también como idioma. Se consolidaba el idioma, ¿por qué? Porque lo que habían era muchas variantes, el navarro aragonés, el gallego, el Mm, catalán, el castellano, el andaluz. Entonces, todas esas variantes lingüísticas que coexistían en la península ibérica, pues pasaron por ese proceso de decantación. Entonces, cuando el español nace como el sello de los cristianos, porque expulsaron a los hebreos, expulsaron a los árabes, y el triunfo se da con los cristianos, cristianos blancos, que además ya enarbolan el castellano naciente como la lengua de esa nueva cultura. Así que hoy por hoy, como yo la entiendo, que no es regula porque tiene todavía ese matiz de imperialista mm, y se creen que todavía están en esta modalidad. Pero hoy la academia se ha flexibilizado mucho, ha tenido que sufrir grandes adaptaciones, grupos recalcitrantes porque hay mucha gente agarrada a los principios a ultranza, ¿verdad? Anteriores, pero hoy lo podemos ver como una guía, una entidad que regula para mantener la unidad del español ante tanta diversidad lingüística hispánica que tenemos. Creo que eso sí mm, es importante como sí. entidad, el rol que tiene, pero ser un policía de la lengua no le corresponde, porque no podemos decir que el mejor español es el de España o el de Madrid, porque no es cierto. Están incurriendo en algo que es completamente falso y ajeno a la verdad. Entonces, yo misma cuando uso a la academia la uso con mucho cuidado, con mucho tacto, porque ya esas prácticas antiguas de decir qué se dice y qué no se dice, eso está ya fuera del lugar por completo. Porque hoy lo que hacemos no es prescribir, no es como tú, cómo se dice o no se dice. Hoy no es prescriptivo, hoy es una cuestión descriptiva. Tenemos que describir los sistemas lingüísticos porque son tantos y tan hermosos, porque dan cuenta de la cultura y de los pueblos. Por lo tanto, hay que proteger lo que es parte de lo que es la iniciativa de la UNESCO de celebrar y proteger todas las lenguas maternas, por ejemplo. Ahí se unieron esos Impresionante. propósitos. Impresionante. Y yo recuerdo, en aquel momento cuando hizo
En la presentación en literatura te mencionó algo de que ustedes, los lingüísticos, no sé si sé que se dice de la forma correcta, ustedes son los Lingüistas, abogados. digamos que aquí hay muchas escuelas, porque están los filólogos, están los adheridos a los modelos tradicionales, estamos los revolucionarios, entre los que yo pienso que estoy, porque soy una defensora de todas las formas lingüísticas, creo en el respeto y la igualdad de los sistemas, porque creo en el respeto hacia la persona. Entonces, la modalidad más humana, más democrática de la lengua es una modalidad que se ve a partir del principio del siglo pasado, a partir de que nace la lingüística moderna de parte de Ferdinand de Saussure, que se considera como el padre de la lingüística moderna, que nos permite ver la lengua no como algo que está fuera del ser humano y que está en los libros y que hay que aprender en los libros. La lengua está dentro de mí. El libro atestigua la lengua, una modalidad particular. Pero la lengua está dentro de mí porque forma parte de mí, es parte de mi paquete biológico, está en mi cerebro, es mía. Y es de aquí, el movimiento es del interior al exterior y no del exterior. Ay, Dios mío, mejor de ahí se daña, mi gente bella, como dicen en nuestro país, mejor de ahí se daña. Así es totalmente. Y sí me gustaría hacerle esta pregunta que bueno, cuando a una persona se le corrigen constantemente su manera de expresión, ¿qué impacto puede tener en la autoestima de esa persona o en la forma en que se construye su identidad en un plano más amplio cuando se desvaloriza, por así decirlo, la palabra propia de esa persona que viene de un pueblo, que viene arrastrando historia conocimiento pasado de generación en generación, ¿qué impacto puede tener en ese ser humano? Muy negativo porque tú le estás reprimiendo, cuestionando y estableciendo categorías negativas sobre su propia ejecutoria comunicativa. O sea, no es que tú no sabes hablar, lo que implica eso es que tú no sabes pensar, porque pensamos con palabras. O sea, que eso es más profundo. El habla es una manifestación externa de tu pensamiento. Cuando tú hablas, tú sacas a pasear las palabras que están dentro de ti. O sea, que cuando yo hablo, yo estoy sacando mi interior, eso que tú no puedes ver, Samuel, que es mi interior, tú lo puedes ver a través de mis palabras y ahí tú construyes mi personalidad. Wow, cómo habla, oye lo que dice. Y entonces podemos decir, wow, qué terrible ser humano, oye lo que dice, wow, qué ser humano extraordinario, mira cómo lo dice. Entonces, cuando tú tienes conciencia de que lo que tú estás exteriorizando es lo más sagrado de ti, tu interioridad, tu intimidad, tu forma de pensar, tu forma de sentir, dices, wow, la palabra tiene un poder extraordinario. Entonces, tú le estás adjudicando a esa persona unos calificativos que son detrimentales, que puede ocasionar muchísimas conductas. Aislamiento, baja autoestima, no socializar, afecta su aprendizaje lingüístico en el idioma que sea, en la escuela, en los contextos formales o informales, y creo en muchos casos lo que se llama la ultracorrección. Es decir, muchos dominicanos, y yo lo digo, y muchos se ofenden, porque en la República Dominicana existen muchos rasgos de ultracorrección. ¿Qué es ultracorrección? Bueno, cuando te corrigen mucho, ay, pronuncia las S. Muchacho, que las S no se comen, que hay que pronunciarlas. Pero ¿por qué tú te comes las S? Ay, pero no sabe hablar. No. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Lo lleva a un extremo y entonces pone las S donde no van. Eso se llama ultracorrección. Entonces, tú escuchas cuando tú estás hablando con muchos dominicanos, incluso estudiados, ¿verdad? Eh, en algún momento la S la ponen en un lugar que no va. ¿Por qué? Porque fue tanto la insistencia en que eliminaran el sonido, que en su mente lo colocan en lugares donde no van, porque tienen el miedo, la inseguridad de que lo están haciendo mal. Entonces tú escuchas muchos dominicanos con una artificialidad en la pronunciación, que tú lo sientes que van forzados. Dejémoslos que hablen de manera natural, porque ni somos los únicos, ni es un rasgo de arcaísmo ni de poca educación, es un rasgo lingüístico que es un fenómeno bien avanzado. En latín habían 4 fricativas muy asociadas con la S. ¿Y qué pasó? Pues se fueron funcionando. ¿Por qué? Porque para qué 4 sonidos similares que se confundían. Y eso ha ido pasando con la S. Hay contextos de la S donde ya en muchos lugares ha desaparecido al final de sílaba. Pero en la República Dominicana que dicen, los niños sé.
Las mujeres, eso es una ultracorrección. Los policías, dicen, pero qué disparate. No, ellos están aplicando ahí una acción de corrección extrema. ¿Por qué? Porque le hemos Ah, estado diciendo que hay que pronunciar las S siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo no le corrijo a nadie cuando habla. huh, Mis estudiantes me dicen, profesora, se dice tal cosa. Y yo, bueno, me lo acabas de decir. Si no se puede decir, es impronunciable. Eso es lo que no se puede decir. Es impronunciable. Pero tú me lo es- acabas de decir. La pregunta debe ser otra. Profesora, ¿esto se puede decir en qué momento, en qué situación, en qué circunstancia? Porque no lo mismo decir pata que pie. ¿Cuándo escogemos una forma u otra? Pues eso es lo que tenemos que aprender. Las restricciones del contexto comunicativo. Y claro, y la diversidad léxica para que ellos tengan de dónde usar esas diversas opciones que tienen, esas opciones lingüísticas, para saber no lo mismo pelo, cabello, morusa, maraña. Ay, sí, totalmente. Y miren, Ana, y de esta pregunta surgió más también al nivel personal, porque en este tema de hacer como tema, bueno, de presentar como motivador y presentar también mi libro en diversos espacios, no le voy a negar de que más de una vez he tenido correcciones fuera del escenario en relacionado a, mira, Samuel, tú tenías que decir de esta forma, mira, corrige esto para la siguiente vez. Y no voy a negar de que en muchas veces me sentía como mal y tenía como que ver, okey, Samuel, asegúrate de pronunciar esto bien, y se me lo metí en la cabeza, Samuel, asegúrate de pronunciarlo bien. Y, y ahí ahora mismo como entiendo la importancia de uno sentirse bien de la forma en cómo uno se comunica, aunque sé que en diversos espacios, como mencionó, hay que hablar bueno, uno puede ajustarse al habla, pero a veces es muy difícil. Y me encanta bastante de que usted haya traído eso aquí, porque también más personas probablemente que nos están viendo, escuchando, que quieren ir a hacer presentaciones, pueda hacer en diversos espacios, pero tienen como miedo de que me van a criticar de la forma en como yo me comunico, pero no, ese eres tú, forma parte de tu cultura. Lo importante es tú dar presencia, lo importante es compartir, bueno, tus saberes desde lo que tú has aprendido a través de las personas alrededor de ti, de tus abuelos y abuelas, y eso es lo importante. Y mil gracias, honestamente, por esto. Sí. Si tú te fijas en los grandes líderes que han tenido grandes influencias en la humanidad, han preservado sus formas de hablar características. Y eso mismo se constituye en un rasgo identitario. Por ejemplo, por pensar en alguien, fíjate Cantinflas, hable, a ver. Entonces, provocar esa neutralidad que no existe un español ni ninguna lengua neutral. Eso es imposible. Es querer atribuirle una cualidad al lenguaje que no la tiene, que no es propia del lenguaje. En la lingüística hay un término que se llama ortofonía. Y ortofonía se refiere a la buena pronunciación, pero buena para quién. Y buena, ¿y qué quiere decir buena? ¿Qué involucra ese adjetivo? Ay, tú sí hablas bien. ¿Qué es lo que es bien? La pronunciación, la entonación, la sílaba, cómo silabifico, la palabra en su totalidad, el uso, si es adecuado según el contexto. ¿Qué es lo que es bien para lo que estamos calificando de bien? Entonces, eso todavía es de la gramática tradicional, de lo correcto y lo incorrecto, que hoy son expresiones que tratamos de evitar y hablamos más de adecuado, no adecuado o menos adecuado. Y otra cosa que te quería hablar es, por ejemplo, a los estudiantes en las escuelas, ¿quiénes son los que enseñan a hablar a los niños? Generalmente son los padres, los abuelos, la familia. ¿Y qué aprenden los niños? Pues replican los patrones familiares. Entonces tú le vas a decir a un niño que lo que su abuela y su mamá le enseñó, los amores más grandes de su vida, no sabían hablar. ¿Qué derechos tú tienes a decirle que esa no es la forma correcta de hablar, cuando esa fue la que aprendió desde el vientre de su madre? Enséñale otras, pero no le quites la que trae. No le podemos ni le debemos quitar. ¡Me está matando! Se me está erizando la piel con lo que mencionó.
Es que es un tema muy profundo. La gente cree que es gramática, ¿no? Aquí no hablamos de la lengua es lo más grande que hay. Yo digo a mis estudiantes, traten de pensar sin palabra, a ver si usted puede pensar sin palabra. Es imposible. Mil Es más gracias grande por que ay, bien. Me está poniendo mal aquí, no me voy a poner más mal. Y bueno, mire, ahora en la parte del tema de la escritura, para todas las personas que desean escribir o que son escritores emergentes o consolidados, ¿cómo ves la importancia de que los autores escriban desde lo local? Desde lo cotidiano, desde la lengua o el lenguaje propio de sus comunidades. Mira, tú has traído un aspecto bien importante y de mucha actualidad. Si no hacemos que emerja lo local, lo idiosincrático, la unicidad, la diferencia, no podemos ser universales. Hoy hay una palabra que se está usando mucho, lo local, que es una composición entre global y local. No sé si la has escuchado. Y me parece maravilloso porque está uniendo dos cosas importantes. No somos globales del todo ni locales del todo porque estamos expuestos a todo el mundo interconectado en el que vivimos hoy. Pero sin duda la globalidad no podría ser posible sin lo local, porque no existe una cultura global, no existe una cultura, existen conglomerados globales, pero tú Hmm. no puedes pertenecer a un mundo global si tú no vienes de una localidad. Y esa parte, las culturas indígenas americanas, por ejemplo, o las culturas indígenas de cualquier parte del mundo, te digo las americanas porque las conozco más, están bien conscientes de ello, porque hoy en día vemos que ellos están, muchas lenguas que eran completamente orales están siendo escritas usando el alfabeto, ¿verdad? Latino, romano, y estos pueblos están escribiendo Hmm. sus historias y las están recogiendo. Entonces tú ves que tenemos, por ejemplo, aplicaciones en maya, en quechua, en aymara, en nahuatl, y tú dices, wow, pero ellos han venido desde lo local, desde lo autóctono, lo que es su cultura, ¿verdad? Torial, exponerla al mundo. Pero yo pienso que no puede haber globalidad sin localidad. Yo estoy Hmm. situada, yo sé que soy caribe, yo sé que soy azuana, que soy dominicana, que soy caribeña y que soy universal. Po, ha botado la pelota, un home run. Y recuerdo que, mi gente bonita, yo hablé con esta gran señora, gran amiga, unos días antes de la grabación de este episodio, y ella mencionó algo bien bonito en relacionado a este gran escritor Nobel, Gabriel García Márquez, que también seguía esa misma línea. Y, es y fue bueno, aunque no está acá, pero está en los escritos, es un escritor noble. Y él empezó desde lo local. Y es bonito de ver esa parte ahí, porque es un gran referente. García Márquez llevó su pueblito, sus campitos al mundo, al orbe, al universo. Y tú dices, un pueblito allá, Aracataca, allí, metido allí en la jungla de Colombia. Sí, pues lo hizo global. A tal punto que hoy cuando hay un lugar con mucho caos y con muchas cosas, decimos, hay un Macondo, esto es Macondo. No sé si lo has oído, hay muchos Macondos. Sí, sí, sí. Fregó Macondo por el mundo. Exportó un concepto, ¿verdad? De modo de vida. Y aquí Puerto Rico es Macondo. Esto es un lío aquí que uno no sabe ni la vara que es, ¿verdad? Así que mira qué interesante. Yo digo que cualquier globalidad que quiera borrar tu localidad es horrible, no es globalidad Mm. porque entonces está tratando de borrar tus rasgos propios. Por eso estas culturas que son tan cerradas, nosotros las vemos como, como raras porque protegen mucho sus culturas y sus identidades, pero están haciendo algo importante, están protegiéndolo precisamente de que desaparezcan los rasgos identitarios que les son propios o característicos y que por siglos vienen, ¿verdad? Sobre todo por los antiguos que tienen. Así que es un gran valor para la humanidad, lo local. Amén, amén, amén. Y antes de poder conocer un poco más sobre los libros de usted, por supuesto, porque esta gran amiga mía también tiene varios libros publicados que así podremos conocer un poco más de ellos. Sí me gustaría conocer qué acciones concretas podemos comenzar a aplicar nosotros
en nuestro día a día para combatir el prejuicio lingüístico? Yo pienso que una de las primeras acciones que podemos hacer es conocimiento. El conocimiento empodera, el conocimiento libera. ¿Te acuerdas de esa frase bíblica? Conocer la verdad y os hará libre. Así Aquí es. tiene todo el peso posible de la expresión. Así que yo me puedo parar en cualquier parte con una tranquilidad y arguir mi propio discurso con la fuerza y la creencia de que lo que yo digo es lo mejor que puedo decir. Mejor de ahí se daña. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias. Conocimiento, hoy en día tenemos disponible a través de la red y la tecnología, libros, módulos, blogs, espacios como este, donde ustedes van a aprender talleres, diplomados, las universidades pues son buenas, pero todavía la mayoría están atadas, ¿verdad? A modos muy conservadores de aprender. Entonces también la educación está muy rezagada en ese sentido. Entonces hay que romper paradigmas, hay que conversar con gente de diferentes partes del mundo, hay que viajar. Hay que conversar con la gente, hay que conocer cómo piensan otras personas, otras culturas. Yo creo que eso nos da una capacidad de pensamiento y de reflexión y de introspección que no lo da nadie, no lo da una universidad, créeme. Yo pienso que hay unas experiencias que potencian lo que a lo mejor podemos adquirir o aprender en una universidad. Y creo que son Amén. una manera de poder adquirir esa seguridad que emanamos desde adentro, porque sabemos que lo que articulamos es lo que sale dentro de mí. Amén, amén. Y de que ahí uno se da cuenta a través de esos viajes qué tan similares nosotros todos somos. Ay, Dios mío. Bueno, pues sí, sí me gustaría que compartieras un poquito sobre de los libros que tienen por ahí y para que hablara de algunos de ellos y también en cuáles plataformas, personas que nos están escuchando en la plataforma de podcast, pero también quienes nos están viendo en YouTube, puedan adquirir sus obras y así puedan, porque sé que muchas cosas uno puede aprender del autor leyendo sus obras. Y pues sí, Mm, bueno, cuéntenos un poquillo más. sí, fíjate, yo trabajo, ¿verdad? Trabajo narrativa, trabajo poesía, trabajo ensayo. Este es uno de mis primeros, esta fue mi primera publicación. La doble negación del español dominicano es un libro donde yo le rindo un homenaje a mi dialecto Mm, para rescatarlo y ponerlo al lado de todas las lenguas del mundo con el mismo orgullo, porque es la mía y la tuya es la mejor y la de tu pareja es la mejor. Entonces le quise hacer un homenaje a mi dialecto natal, a suano dominicano, a través de este libro, pero también llegando a cubrir todas las zonas dialectales para que podamos darle el valor, la valía que le corresponde y que lo podamos proteger. Porque si tú no conoces tu lengua, tú no la puedes proteger, tú no la puedes cuidar. Y entonces estás a la merced de esos regaños. Ay, eso no se dice así, eso se dice así. Entonces, cuando tú adquieres ese conocimiento, tú no estás a merced de esas expresiones que son muy no son verdaderas, ¿verdad? No son adecuadas. Entonces, tú dijiste algo muy importante. Cuando uno lee a una persona, la verdad que ahí está el alma de uno. Es como cuando yo leo un libro de alguien, yo estoy viendo su interior. Entonces, la poesía también, que es una de las partes que a mí más trabajo, tengo varias antologías, como 15, 20 más o menos. Esta, la más reciente, Ventanales Poéticos, fue presentada en enero en la República Dominicana del colectivo Estrambota, del cual me honra, ¿verdad?, ser parte. También formo parte allá de Roca y Tinte, de Movimiento Interiorista. Y pues aquí está mi poesía. Mi poesía va muy llena de lingüística. Y si me permites, ahorita te puedo leer un poema que se llama Oración Lingüística. ¡Por supuesto! Eh, Así ya con eso me mata. Entonces, yo creo que sí que te va a gustar mucho. Este es mi segundo poema. El primero es Pasado, Presente y Futuro. No lo tengo aquí porque está agotado. Está en Amazon. Ahí hice mis pininos de poesía. Ya aquí voy como que madurando un poco más en mi poesía porque todo es un aprendizaje, ¿verdad? Un camino en la vida. Y entonces yo además soy arborista, certificada, horticultora.
y le hago pues un homenaje a la naturaleza y a lo que significa tener la naturaleza dentro de ti habitándote, porque esos paisajes que están afuera también están dentro. Y yo creo que es un homenaje maravilloso. Y este es mi último trabajo, digo, más reciente, no es el último, ya tengo dos más que hacer Bueno, con Dios delante, ¿verdad? Que los árboles no me dejen es una reflexión profunda de mi relación con las plantas, con los árboles, como arborista, pero que me llevan a meditar sobre asuntos de la vida, la soledad, la vida, la muerte, la esperanza, la fuerza, la no maternidad, la migración. Entonces aquí hay como que a través de los árboles diferentes lecciones según las experiencias vividas. Y bueno, no sé, Samuel, déjame buscar aquí ese poema que se llama Oración Lingüística. Yo creo que cuando uno, no sé si tú los has leído, algún poema mío, pero yo creo que se nota en lo de la lingüística porque yo tengo una obsesión por las palabras y yo las deformo, las transformo. Por ejemplo, a mí me corrigieron que yo puse amanazco. Dice, amanazco. ¿Y qué es eso? Eso es un error, ¿verdad? Yo digo, no, amanazco, porque cada vez que amanece yo nazco. Y yo, yo me paso me encanta. Yo me paso Oh, jugando con las palabras, yo las rompo, pero a propósito, precisamente para romper con eso, mira, las palabras son maleables, moldeables, se transforman, cambian, tienen metamorfosis, murciélago, desaparecen. Sí, son entes vivos casi, ¿no? Y mira, aquí está oración lingüística. Yo espero que les guste. amén. Oración, con un doble significado, ustedes lo van a buscar, ¿verdad? Porque oración tiene mucho significado. Acogida en tu regazo generoso, protegida del asedio del silencio, voy a ti, refugio fonemado. Abrazo certera en los desdenes del destino, el verbo arraigado en el espíritu infinito, ese que prodiga el perdón reiterado, tantas veces morfemado, oh bendito, tantas formas tamizadas por los siglos. Mas el eco de tu voz inconfundible me recorre desde el adentro inobservado, ese que tú conoces tanto, ese que tú vacunas como un niño, y en cada abrazo una palabra salvadora me regalas, esa llave de los cielos que articulas en lexemas encajados, cornucopiados en la polisemia del sentido, qué remedio, qué bálsamo. En las angustias afaciales, lanzas de costado con vinagre, vía crucis interminable del humano, y ese abrazo misterioso de sonidos cadenciados que solo entiende cada uno en su calvario. Es la oración matutina que recibo en la luz primada de la aurora, en tu brisa festoneada por el trino de los pájaros, campanitas celestiales a mis oídos, por el verde gregoriano circundante, por cada flor pujante embotonada, los azules de arriba, los azules de abajo, desbordados, y tu promesa perenne de que siempre estarás a mi lado. No hay palabras. Esa experiencia muy personal, ¿verdad? Con la lingüística, la naturaleza y la divinidad. Y todo eso es posible gracias al manejo de la palabra. Amén, amén, amén. Y lo más bonito es que está poniendo tanto los conocimientos que ha adquirido, también la relación de la naturaleza, también la relación con el lenguaje, con su pueblo. Ahí hay una mezcla de tantas cosas que ni yo mismo puedo explicar ni con palabras a la profundidad del mismo. Tú O vas haciendo sea, eso como, nada. tú vas haciendo eso como en un trance, de verdad, como en un trance. Tú empiezas a escribir y es como si una fuerza misteriosa pusiera las palabras en tu mente y en tu boca y de ahí pasan a tu mano y tú no paras y no paras. Y cuando tú sueltas que tú lees, dije, wow, ¿cómo pasó esto? Y bueno, Y pasó, esa es la pasó. magia.
la magia de la poesía, ¿verdad? La magia, bueno, Totalmente. de la palabra. Y me gustaría que pudiera compartir como en cuáles redes sociales, de que yo sé que habrá muchas personas que escuchen o vean este episodio que quieran conocer más de usted y seguir su trayectoria y todas las cosas bellas que usted está haciendo, porque lo que amen, bueno, de lo que poco que leí hoy sobre usted es totalmente poco porque hay muchísimas cosas más y me gustaría que la audiencia pueda visitarla, conocerla, compartirla. Cuéntenos como en cuáles plataformas la podemos seguir. Yo no estoy en muchas plataformas, por el momento estoy solamente en Instagram, me consiguen en Instagram y en Facebook. He estado por trabajar por hacer un espacio, ¿verdad? Personal, pero eso es un compromiso y una responsabilidad y yo ahora mismo no tengo el tiempo para poder dedicarlo, pero yo creo que pronto en su momento, a lo mejor tú y yo podemos hacer algo más adelante, a ver si periódicamente, por lo menos una vez al mes podemos hacer. Yo creo que sí, hay que unir los talentos, ¿verdad? Tú tienes ese conocimiento y manejo de la tecnología que pues yo no lo tengo y me gustaría, me seduce mucho la idea de poder tener esa apertura hacia otros espacios, hacia otros públicos que puedan escucharnos, ¿verdad? Y quién sabe, todas las cosas maravillosas que de ahí se puedan ir, articulando. Así que sí, pues Instagram y Facebook, y bueno, y cuando me googlean, como dicen por ahí, pues aparecen mis libros, aparecen en la web, en YouTube también hay muchísimas entrevistas, conferencias, talleres disponibles, varias, varias. Así que en esos formatos estoy hasta ahora. No, y tomaré su palabra. Ahí estamos y mantendremos ese converse. Y ahí de a Sí, poquito yo vamos creo a que ir una desarrollando buena algo bien bonito. sinergia, una buena sinergia, ¿verdad? Poder pensar en posibilidades. Será. Y pues nada, mi gente bonita, ya ustedes aquí pudieron conocer un poco de tantas cosas que podrán conocer sobre ella visitando las redes sociales que ella mencionó, pero también los diversos espacios de canales en YouTube en donde le han hecho entrevistas. Y pues sí, mi gente bonita, muchísimas gracias por llegar al final de este episodio número 16 de la primera temporada de Tinta Liderazgo. Y les invito de que si este episodio le ha ayudado a reflexionar sobre el valor de la voz, de la palabra y de la identidad, de la cultura y el arte, le invitamos a que compartan esto con los suyos, que tales como ustedes desean compartir su grandeza en el mundo. Y recuerden de que nos pueden seguir en su plataforma de podcast favorita o también en YouTube o en la plataforma de redes sociales que tenemos disponibles. Pero no se olviden de que Tinta Liderazgo no termina aquí, sino que continúa con ustedes y su voz, historia también forma parte de esta bella aventura que estamos iniciando. Ya este barco ya ha salido, ya ustedes saben, estamos aquí, nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos, muchas gracias por todo. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Convierte la inspiración en acción. Suscríbete y comparte. Tinta y Liderazgo continúa contigo.